Radio te prende. Saludos México, les habla Sandoval desde los pies de la Sierra de Madrid, España, a los seguidores de Radio On, la radio de los actopeños. Y qué mejor forma también que endulzarse un poco el día que tomar pasteles de la pastelería Evita, con los mejores ingredientes y además es que están riquísimos, son muy dulces. Así que ya sabéis, si queréis endulzar vuestras vidas, tomad los pasteles de la pastelería Evita. El santoral del 6 de junio celebra a San Claudio de Condat, Beato Bertrando de Udine, San Gilberto Abad y a San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. Muchas felicidades a todos nuestros oyentes que hoy tengan su santo. Hoy, en Lo Creas o No, volveremos a viajar al pasado, y esta vez lo haremos al norte de Perú. Conoceremos a un personaje muy importante en la historia de Sudamérica y, por si acaso, no se dejen el fusil en casa. Tal día como hoy, en un 6 de junio de 1821, mientras las fuerzas realistas se retiraban del avance chileno, las guerrillas independentistas del Alto Perú iniciaron su lucha por la independencia. Aunque nos hallamos ya al final de la etapa de la expedición libertadora de Perú, liderada por el general José de San Martín, debemos retroceder un poco más en el tiempo para comprender los hechos. Perú, sin lugar a dudas, fue la principal área rica en oro del Imperio Español y, desde los tiempos de la conquista del Imperio Incaico, fue el eje de un sinfín de conspiraciones y luchas internas para lograr hacerse con el control del virreinato. De hecho, se produjeron guerras entre los conquistadores españoles para hacerse con el poder de Perú. El hermano del conquistador Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, fue la primera persona que se había atrevido a desobedecer a la corona española y llegó a gobernar Perú de forma independiente durante 4 años. Sin embargo, el motivo por el que Gonzalo Pizarro desobedeció al emperador español Carlos I fue que no quería aplicar las leyes nuevas ideadas por Fray Bartolomé de las Casas para defender los derechos de los aborígenes americanos, siendo estas leyes el cimiento de los actuales derechos humanos. Tras 4 años de gobierno independiente, la corona española envió a un ejército para poner fin al gobierno independiente de Gonzalo Pizarro y de los corregidores que le apoyaron. El hecho de que la administración del emperador recuperara el control de Perú no significaba que en aquel territorio se aplicaran los derechos que protegían a los pueblos indígenas. De hecho, se cometieron varios abusos que dieron lugar a distintas protestas, levantamientos y revoluciones indígenas. Desde el intento de la reconquista del Imperio Incaico por los propios incas, pasando por sucesivas protestas, motines y revoluciones a lo largo del siglo XVIII, hasta llegar a las conspiraciones de principios del siglo XIX. De todos los procesos de las independencias hispanoamericanas, Perú destaca por ser impulsada por los indígenas, en lugar de por los aristócratas criollos, como había sucedido en la mayoría de los casos. Pese a que los indígenas peruanos hicieron diversos intentos de independizarse durante la década de 1810, no lograron ninguna victoria decisiva frente a las fuerzas realistas. Fue necesaria la intervención chilena, liderada por el general José de San Martín, que, lo crean o no, en España fue un héroe destacado en grandes gestas del ejército español en la guerra contra Napoleón Bonaparte entre 1808 y 1814. En 1820, el Virreinato de Perú acató la Constitución de Cádiz de 1812. Esta Constitución española era liberal y el virrey Joaquín de la Pezuela esperaba poder negociar con el general San Martín y poner fin a toda una década de guerra con los independentistas que estaba asolando a Chile y Argentina. Sus intentos por la paz fueron infructuosos, ya que los patriotas chilenos iniciaron la invasión de Perú. Los chilenos contaron con la ayuda de la Armada inglesa, lo que les dio cobertura a su movimiento por la costa, además de recibir víveres más deprisa por el mar, según avanzaban hacia el norte. La Armada española seguía siendo un obstáculo muy serio que daba muchos problemas. Era el eje fundamental que tenían las fuerzas realistas para detener el avance chileno,
Por esta razón, la flota británica transportó a un pequeño destacamento de patriotas chilenos al puerto de Callao, para capturar por la noche a la fragata Esmeralda, el buque insignia de la flota española. La embarcación fue capturada y controlada por los independentistas, ante la capitanía realista, que se sentía muy segura por las fortalezas que protegían el puerto. Aquel golpe fue muy duro para la moral de los realistas. Mientras los chilenos habían conseguido avanzar por el norte de Lima, la capital, y la flota inglesa bloqueaba el puerto de Callao, el 29 de enero de 1821 se produjo el motín de Azanapuquío, en el que los realistas expulsaron al virrey Pezuela por su política y sus estrategias fracasadas, y nombraron virrey al norte José de la Serna, que logró contener momentáneamente el avance independentista, pero a finales de mayo de 1821 los patriotas chilenos iniciaron su ofensiva hacia Lima, y el virrey tuvo que abandonarla el 5 de junio, dejando atrás una pequeña guarnición que pronto sería asediada. Mientras los realistas se retiraban, el 6 de junio, en el norte del país dieron comienzo los movimientos independentistas en el norte de Perú, haciendo labor de guerrilla que entorpeció muchísimo a lo último que quedaba del virreinato, y que sería una pieza clave muy importante para cuando Simón Bolívar iniciara su expedición hacia Ecuador en diciembre de 1821. Y esto ha sido todo por hoy en Lo Creas o No, pero no cambien de emisora porque mis compañeros de Radio On siguen emitiendo. Transmitió desde la Sierra de Madrid, España, Luis Alberto Sandoval para Radio On, la radio de los actopeños. Radio On te prende.